¿Existe Dios? ¿Podemos probar su existencia? Es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Como veíamos, Marcos, tú nos hablabas de los argumentos bíblicos y decías que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, sino que asume desde un principio. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, asume la existencia de Dios. Pero tú empezabas a darnos una serie de argumentos de cómo Dios se ha revelado. La primera forma de revelación de Dios es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19:1. Y cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, para hablar de la culpabilidad del hombre ante Dios, hace un fuerte argumento en el hecho de que la creación es suficiente para que el hombre entienda que hay un Dios, que hay un creador. En otras palabras, en la Biblia está el argumento del diseño inteligente. Es como, tú estás viendo todo esto, ¿cómo tú vas a pensar que fue por casualidad? Está todo cuadrado, está todo diseñado. Entonces no puede existir un diseño sin un diseñador. Y diseñado de una manera perfecta. Sí, es como excepcional. Como que nosotros le dijéramos a las personas en internet ahora mismo, ustedes ven este set de televisión, ustedes están ante una de las grandes maravillas de la naturaleza. Porque este set, increíblemente, no lo hizo nadie. Sí. Esto fue descubierto por nosotros un día que llegamos aquí. Vimos que por millones y millones de años la lluvia, el viento, comenzaron a arrastrar los elementos y quedó hasta esta mesa y todo bien hecho y la luz y todo. La gente va a decir, por favor, o sea, yo no soy tan tonto como para creer una cosa así. Es que el universo es infinitamente más complejo que este set de televisión. Sin embargo, el hombre, con tal de no tener que someterse a Dios, prefiere decir que eso fue por pura casualidad. Sí, que yo quiero que veamos más adelante cómo el hombre se ha rebelado contra Dios y por eso se ha hecho necio, como tú decías en el segmento anterior. Pero a mí me gustaría continuar viendo esos argumentos bíblicos. Tú has hablado de la revelación de Dios en su creación. ¿Qué otro argumento tenemos, Sujel? Bueno, Dios se ha revelado también a través de su palabra. Yo sé que este programa, vamos a dedicar más adelante un programa completo solamente para hablar de la Biblia, pero déjeme solamente decir esto. Cuando yo escucho a una persona que me dice, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, mi primera reacción es, no, pruébame tú que no lo es. Porque la Biblia manifiesta la misma complejidad que nosotros vemos en la creación y para la cual no tenemos una explicación, a menos que alguien inteligente la haya diseñado. La Biblia presenta una complejidad aún mayor que la creación, porque la Biblia, ¿verdad?, al haber sido escrita por 40 hombres diferentes que fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, eso es lo que la Biblia enseña, en un periodo de tiempo de más de 1500 años, tocando uno de los temas más conflictivos que existen en el mundo, que es el de la religión. Siempre se ha dicho de religión y de política, ¿verdad?, cada cabeza es un mundo. La Biblia es un libro unificado desde el principio hasta el fin, como si hubiera una sola mente detrás de cada uno de estos autores humanos que fue ensamblando la Biblia para que llegara a ser el libro que nosotros tenemos en el día de hoy. Entonces Dios se ha revelado en la creación, como decía Marcos, Dios se ha revelado en su palabra, la Biblia. Y toda esa revelación bíblica apuntaba hacia la tercera revelación de Dios, que es su Hijo, el Señor Jesucristo, que es la revelación final de Dios. Cuando nosotros comparamos la vida de Jesús con todas las profecías que se decían acerca de Él, en aspectos que Cristo no hubiera podido cumplir intencionalmente, aunque lo hubiera querido, como su familia, la familia en que nació. O sea, que tú lo que estás diciendo, que si hubiese sido un invento de hombres y quisieran cumplir esas profecías, es algo imposible. Hubiera sido completamente imposible. Solamente en la muerte del Señor Jesucristo, en el día que Cristo murió, en la cruz del Calvario, se cumplieron 33 profecías bíblicas. Y muchas de ellas estaban fuera del alcance del Señor. O sea, la Biblia decía en el tiempo de David que el Mesías iba a morir traspasado y crucificado. ¿Cuántos años antes del tiempo de 1000 David? años antes de Cristo, cuando la muerte por crucifixión no había sido inventada todavía, porque la crucifixión fue usada mayormente por el Imperio Romano y Roma no era nada en la época de David. Roma vino a ser una nación
que empezó a desarrollarse mucho más tarde. O sea, en ese sentido, solamente en la muerte del Señor Jesucristo, nosotros encontramos un montón de profecías bíblicas. Hay un encaje ahí que es imposible de armar humanamente. Alguien que estudió el tema puso en términos matemáticos la posibilidad de que esas profecías se cumplieran por casualidad en una persona. Y lo expresó con un número a la que sé yo cuánta potencia. Pero como eso es difícil de asimilar para nosotros, dijo que era lo mismo que algo como esto. Que todo el estado de Texas, que es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, sí, se llenara de monedas, hay una marcada, se llenara de monedas a cierta altura, y entonces le taparas los ojos a una persona y le dijeras, puedes andar por todo el estado de Texas y escoges una moneda y resulta que esa moneda, por casualidad, era la marcada. O sea, es imposible que todas esas profecías se cumplieran en el Señor Jesucristo por casualidad. Dios ha mostrado su existencia a través de la creación, a través de las Escrituras, a través del Señor Jesucristo. Mi pregunta a ustedes ahora es la siguiente. ¿Por qué el hombre, ante una evidencia tan clara, se hace un necio, como tú decías, Marcos? ¿Por qué no quiere aceptar esa realidad? Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 1 y su respuesta es la siguiente. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿por qué el hombre detiene la verdad de Ahí Dios? va, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, siendo entendida esa deidad de Dios, esa existencia, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, dice Pablo, el hombre no quiso someterse a Dios y darle gracias. En otras palabras, el problema aquí es que el hombre razona de esta manera. Si yo asumo la existencia de Dios, el Dios que se revela en la Biblia, porque el mundo está lleno de gente religiosa que dice creer en Dios. Que inventa sus propios dioses. Exactamente, pero es un Dios a conveniencia, es un Dios que yo puedo manipular, es un Dios al que yo puedo controlar. Pero el Dios de la Biblia es incontrolable, es un Dios indomable, es un Dios soberano. Ese Dios yo no lo quiero. Entonces, ¿qué yo hago con ese Dios? Sencillamente lo ignoro. De hecho, tú mencionabas al principio del programa cómo hay ateos, hay agnósticos. Yo me consideraba un agnóstico cuando era inconverso. Pero ahora también hay un grupo que se llaman apateístas. Y son sencillamente personas que son apáticas al tema de Dios. Ellos dicen, si existe Dios o no existe Dios, eso es completamente irrelevante. Si alguien nos está mirando en este momento, yo quiero que piensen lo siguiente. Si existe Dios o no existe Dios, eso cambia completamente el panorama de nuestra vida. Porque si Dios existe, eso quiere decir que Él puso las reglas de juego, eso quiere decir que Él tiene derecho sobre mi vida, eso quiere decir que ciertamente algún día yo voy a comparecer delante de Él a dar cuentas por lo que yo he hecho y lo que no he hecho, eso quiere decir que Él tiene derecho completo sobre mí para enviarme al infierno si Él lo considera justo. Eso es serio. O sea, es algo que yo no puedo tomar como irrelevante. Si existe Dios, la vida del hombre cambia completamente. Como si no existe también. Porque si no existe Dios... Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso quiere decir entonces que no hay base para la moral. Eso quiere decir que no hay base para tener propósito y significado en la vida. Uno de los ateos más prominentes del siglo XX fue Jean-Paul Sartre, o Sartre, como se diría en español. Y Sartre decía... La vida del hombre es accidental, por lo tanto, eres tú que tienes que darles sentido a tu vida a cada momento, porque la vida en sí no tiene sentido. Si tú estás manejando tu carro por una avenida y hay una persona que quiere que tú la lleves y tú quieres darle sentido a tu vida en ese momento, haciendo una obra de bondad y llevándolo, está bien. Pero si tú quieres darle sentido a tu vida echándole el carro encima y matándolo, es lo mismo, porque es que la vida no tiene sentido. Personas escuchan esto y dicen, pero Sartre estaba loco. No, él estaba siendo lógico. Él está diciendo que si no existe... Coherente con lo que él creía. Él estaba siendo coherente con lo que él creía, exactamente. ¿Ustedes han planteado por qué el problema del hombre ha querido hacer de sí su propio Dios? No quiere someterse al gobernante número uno del universo, a nuestro creador, por lo tanto niega su existencia. Pero muchas personas que están
oyendo, mirando nuestro programa, pueden haber sido inquietados con esos argumentos que hemos visto de la revelación de Dios en la creación, en las Escrituras, a través de Jesucristo, y se pueden estar preguntando, ¿cómo yo puedo conocer a ese Dios que ustedes han presentado? Bueno, lo primero, Eduardo, que yo te diría es que es importante decirle a esas personas que Dios puede ser conocido. Hay un texto en las Escrituras que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, Él puede ser conocido y hay un tiempo en el cual puede ser hallado, lo Claro. que quiere decir que hay un tiempo en el cual no va a poder ser hallado. Hay una línea que tú puedes cruzar o puedes simplemente perder tu vida y no haber tenido el tiempo de conocer a Dios. Pero Dios está allí y se revela a través de su palabra. Mira, yo recuerdo, por cierto, estamos aquí sentados en la mesa y Marcos Peña fue la persona que me invitó a mí a un estudio bíblico cuando yo era un inconverso. Se apareció Marcos Peña. Cuando eras un agnóstico, ¿verdad? Cuando yo era un agnóstico. Yo tenía 17 años, se apareció con mi mejor amigo de la adolescencia que estudiaba con Marcos Peña. Y me invitaron a la iglesia. Yo recuerdo ese sábado, cuando yo comencé a oír todas estas cosas acerca de Dios, para mí fue un shock. Cuando yo llegué a casa esa noche, y es lo que yo invitaría a las personas que están aquí a hacer. Cuando yo llegué a casa esa noche, yo me postré en mi cama y le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes. Tal vez yo estoy aquí como un tonto, hablando con nadie. Pero si tú me estás oyendo, de verdad yo te quiero conocer. Porque yo llegué a casa con la idea, si lo que estas personas están diciendo es verdad, esto hay que averiguarlo. Esto vale la pena para investigarlo. Y yo, lo primero que hice fue pedirle al mismo Dios, revélateme, yo te quiero conocer. ¿Y qué pasó, Sujel? Bueno, Dios me dio al otro día un hambre por leer su palabra. Y yo había leído mucha filosofía a lo largo de toda mi adolescencia. Cuando yo comencé a leer la Biblia, inmediatamente yo fui convencido de que la Biblia era la palabra de Dios y de que Jesucristo era Dios encarnado. Es interesante porque aquí estamos haciendo un programa para probar la existencia de Dios. Yo no tuve que leer ni un solo argumento a favor de la existencia de Dios para cambiar inmediatamente del agnosticismo a la fe. Gloria a Dios. Solamente fue leyendo las Escrituras. Y yo me convencí leyendo la Biblia de que era la palabra de Dios. Entonces yo invito a las personas a que vayan a las Escrituras. Yo invito a las personas a que lean su Biblia y que vayan con la disposición Señor, quita el prejuicio en mí. Señor, dame fe, quita mi corazón de piedra y dame un corazón sensible a ti, un corazón de carne, porque Dios responde esa oración, porque es conforme a su voluntad. Quizás hay una persona que nos está mirando en este momento y quiere empezar a leer su Biblia, pero muchas veces quizás ha estado leyendo en el Antiguo Testamento otra porción de la Biblia y dice, yo no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Hay algún libro por donde yo pueda empezar a leer que se haga más fácil? ¿Qué le dirías a esa persona, Marcos? Nosotros siempre pensamos que lo ideal es empezar por los evangelios. Claro. Porque en el evangelio se revela no solamente Dios el Padre, sino se revela Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a proveer salvación para los hombres. Entonces es claro, es sencillo, es fácil. Siempre pensamos que conociendo a Cristo es, y la Biblia lo dice, es la forma de conocer al Padre. Cuando tú dices leyendo los evangelios, ¿qué significa eso? Bueno, hay 4 evangelios, 4 libros que nos hablan acerca de la venida de Cristo aquí en la tierra, de su ministerio y obra terrenal, así como su muerte y resurrección. Entonces esos libros son vitales. Empezamos diciendo, ¿cómo conocer a Dios? Si tú quieres conocerme, ¿cuál es la mejor forma? Pasando tiempo contigo, hablando contigo, dialogando, aprendiendo acerca de ti. No es preguntándole a Sujel cómo soy yo. Claro. Es acercándote a mí. Para estableciendo conocerme. una relación personal. Exactamente. Entonces la forma de conocer a Dios es acercarse a Dios. Y Dios se revela en su palabra. Y se revela a través de su Hijo Jesucristo. El evangelio, hay 4 evangelios. Nosotros pensamos que Juan es un evangelio muy adecuado para uno empezar a leer las Escrituras por primera vez. Jesucristo se revela, Dios se revela en el evangelio. A través de su obra podemos entender. Marcos 1 nos dice cómo fue que Jesucristo empezó su ministerio. He aquí el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que desde el principio tú escuchas a Jesucristo diciéndote cómo tú puedes conocer a Dios. Y exclamando, como decía Sujel, o sea, Señor, dáteme a conocer. Y tan pronto Dios empieza a darnos a conocer,
Lo primero es que nosotros nos conocemos aún a nosotros mismos, entendiendo que somos pecadores, que tenemos un problema serio con un Dios justo y que necesitamos salvación. Somos pecadores, somos enemigos de un Dios justo y santo y necesitamos salvación. ¿Qué significa eso en 20 segundos que nos quedan para tu participación? Eso significa que nuestros pecados, que todos los tenemos, crean una enemistad con Dios, porque Dios es santo y nosotros no podemos resolver ese problema. Por eso Cristo vino y pagó la condenación que nuestros pecados merecían para darnos la posibilidad de que nosotros recibamos su justicia. Y esta justicia la recibimos cuando conocemos a Cristo y lo hacemos Salvador de nuestras vidas. Amén. Sugel. No, te iba a decir simplemente que Richard Dawkins decía que el hombre se inventó a Dios para encontrar en él un refugio. Pero el hombre no hubiera podido inventarse al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia te da temor en el inicio, porque tú sabes que has pecado contra Él, como decía Marcos. Pero ese Dios es bueno, es misericordioso y es un Dios que diseñó un plan de salvación, como acaba Marcos de decir, en la persona y la obra de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Existe Dios? Sí. Dice su palabra en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo que las Escrituras asumen como un hecho y como hemos visto, Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos vemos en nuestra próxima entrega.